Bueno, tenemos un par de gente conectada. Quisiera saludar. Estaba comentando que es la primera vez que hago un live. Si me ven como más emocionada de la cuenta, tal vez es por eso. Pero les cuento, para quienes no saben de qué va, sucede que la Ucamaima da promociones que perduran con el tiempo. Yo creo que la matrícula del Así año es. 1997 dio sus frutos. Si hay algo a alguien a quien usted no le puede decir que no, se llama Astrid Carrera. Y para quienes no se la pueden hacer en el día de hoy, Astrid de Ucamaima, pero lo primero, y para comenzar, lo comenté el otro día en las redes sociales, es que es una gran amiga, Ay, abogada, sí. con una especialidad súper interesante que ha manejado recursos humanos a nivel del país, a nivel local, pero también a nivel de Latinoamérica, con experiencia en todo lo que tiene que ver con el tema de contratación de personal. Astrid tiene la particularidad de ver una persona entrando por la puerta y descifrar muchas cosas, porque las personas que trabajan con recursos humanos son así. Es egresada de universidades españolas, es egresada de Harvard, donde se especializó en esta materia, no para decir y cacarear por ahí que hace coaching corporativo, no, está entrenada para todos estos nuevos temas y estas nuevas dinámicas que se dan para las corporaciones. Entonces, vamos a hacer un poco de introducción, Astrid, a ver qué te parece, para que la gente realmente entienda de lo que se trata lo de hoy. Totalmente. Yo también quisiera solamente unirme al saludo. ¿Me escuchan bien? ¿Tengo Sí, buen sonido? la Muy gente que bien. está diciendo, señores, porque esto es en vivo, yo hoy, entiéndanme. Yo encantada de realmente compartir contigo este foro. Por lo que bien dices, ya 22, 23 años de amistad nos hacen sentirnos prodigiosos. Y mencionaste una cosa que es muy importante, que son nuestros compañeros de generación, una generación absolutamente privilegiada por la calidad y actitud humana de los seres que confluyeron en ella, pero también por el nivel de los profesionales que a lo largo de estos 18, 19, 20 años han Sí, venido desarrollándose. Entonces yo creo que el derecho tiene una zapata importante en la generación que nos corresponde y en el grupo que nos corresponde. Y vamos a hablar hoy de generaciones, de cambios, de esa transición, ¿verdad?, interesantísima que se está dando hoy en día en el negocio jurídico, en los despachos jurídicos, desde los fundadores y veteranos hasta estas generaciones que, como tú, están llevando el timón en este momento del barco y le están dejando saber a un país y a un mundo que se puede hacer muy bien, que las transiciones y los relevos generacionales empresariales se pueden hacer muy bien y de manera muy potable, así con es. buenos resultados, construyéndose esa nueva generación a sí misma, porque también hay unos méritos que no podemos apartar de quienes están hoy en día llevando el tren. Así que bienvenida también al Mundo Haces, aunque este sea tu live, pero verdad, estamos tratando de hacer las cosas interesantes y conectadas con tu transformación empresarial también que la estás viviendo en este momento. Bueno, de eso hablaremos también más adelante. Y quienes nos están sintonizando, sepan que más o menos lo de hoy va, porque Astrid, señores, la gente la identifica ya a nivel, vamos a decir, corporativo, como una experta en innovar en el sector, no solamente jurídico. Astrid ha trabajado también con equipos médicos, ha trabajado con equipos bancarios, con equipos de diferentes corporaciones, pero nuestro país se caracteriza y venimos, aunque abundaremos más adelante, venimos de generaciones anteriores donde en nuestro país estaba prohibido que el abogado se hiciera publicidad, que el abogado utilizara las plataformas de promocionarse para Ujú. comercializar su negocio, pero todo esto ha venido cambiando. Así es. He aprendido mucho en los últimos años con Astrid, eh, lo que tiene que ver con el tema de mentoría, y gracias a todos estos conocimientos que ella tiene, uno permite que profesionales que no siempre estuviésemos acostumbrados a recibir cosas distintas a la especialización de nuestras carreras, eh,
exploraran otra forma, no solamente para organizar su negocio, sino también, quiera que no, para promocionarse. Claro que sí. Quiero leer un poquito, Astrid, de tu perfil. Para Adelante. nos siguen para temas jurídicos y no jurídicos, entiendan quién eres. Es una profesional con experiencia de más de 12 años en temas de recursos humanos, ha trabajado no solamente con equipos de empresas y oficinas de abogados, sino de diferentes sectores, y en los últimos 5 años ha desarrollado la empresa que se llama Access Services. Conduce una especie de fenómeno de transformación y reingeniería organizacional y un desarrollo estratégico para empresas y profesionales de diferentes carreras. Búsquela en sus redes sociales como As Coach. Y su vida será diferente. Haces. Es una persona a la que usted no le puede decir que no. Y es encarnación. ¿De qué hablaremos en el día de hoy? Vamos a hablar de nuevas generaciones jurídicas, vamos a hablar de estas generaciones de abogados de República Dominicana que vienen de generaciones distintas y cómo al año 2020 han tenido que modernizarse y evolucionar para que su gestión, sus servicios legales no solamente puedan fluir, sino también que se puedan vender. Como Así una es. profesión que irla aterrizando para que sea comercial y también ajustarla a los nuevos tiempos, aunque se oiga cliché, pero es así. Astrid, Sí. egresada de Ucamaima, bienvenida a mi primer live. Qué maravilla. Yo sí me encanta, sí me alegro enormemente de estar estrenando esta herramienta que además te voy a invitar cordialmente a que la hagas parte del ADN de todo tu equipo, un equipo de gente muy talentosa en el Estudio Legal Castaño Swain y un equipo de personas que están en este momento ejerciendo el derecho de hoy en día. Si bien basado en unos cimientos absolutamente sólidos, como los que trae la familia Castaño, no menos cierto, pues vienen acompañándose de generaciones nuevas de juristas donde todas estos canales y herramientas digitales dejan de ser maquillaje para convertirse en un día a día y en la administración real de lo que es la difusión del trabajo, la difusión de las marcas, que es absolutamente necesario para cautivar una cuota de mercado que en este momento, pues, cómo no decirlo, está saturado con un sinnúmero de profesionales del área. Entonces, recuerdo hace 2 años atrás, en una maravillosa entrevista que me hiciste en un canal, me hacías la pregunta de cómo sobresalir entre 40.000 abogados en este momento. Pues el uso de las herramientas digitales es parte de ese entrenamiento y esa práctica que hace el maestro y que nos permite difundir un mensaje diferenciador que nos hace diferenciador a la hora de que nuestro público, nuestros consumidores de servicios profesionales quieran elegir la representación legal con las que van a trabajar. Entonces, qué bueno que sea el primero y qué bueno que no sea el primero ni el último de muchos otros que yo sé que llegarán con una comunicadora nata como tú y con una persona que tiene pues las millas en la comunicación que ya tú llevas. Y a eso se le suma el cariño. Entrando en materia de lo que habíamos comentado para el live de hoy, las generaciones que actualmente estamos ejerciendo diferentes profesiones y queremos concentrarnos hoy en la profesión jurídica en el país, venimos coexistiendo con generación de veteranos, de baby boomers, la generación X, los millennials y los incipientes generación Z. Ay, Todos sí. tienen que coexistir, trabajar a veces en los mismos espacios, estar de la mano uno con los otros, formar equipos. Eh, y en eso, queremos hablar de eso en el live de hoy, para también querer entender cómo poder lograr ese approach, esa conexión y que los equipos realmente puedan trabajar con esas diferencias de criterio, con esas diferencias generacionales, pero que al final, cuando se trabaja en espacios comunes, y no me quiero concentrar solamente en una oficina de abogados, veámoslo en un equipo de un tribunal, de un Claro. organizado, de todos esos escenarios que vemos en la justicia, no solamente local e internacional. Así es, el mundo ha hecho confluir estas generaciones, es un tema book insignia de Access Services desde hace ya 4 años
y nosotros ahora en el sector jurídico lo estamos viendo confluir de una manera muy notoria, porque el derecho, que siempre ha sido una carrera del humanismo, una de las carreras más clásicas, se ha confundido en este momento, no se ha confundido, se ha mezclado en este momento casi que con el mercadeo, la publicidad, el diseño, la comunicación social. Entonces se ha abierto un abanico de una serie de aristas para el abogado de los estudios jurídicos, los despachos, las grandes firmas transnacionales, obligatoria en su formación y en su sinergia productiva con esas nuevas generaciones. Cada generación, siempre lo he dicho, Claudia, tiene su método y su aportación, pero no podemos negar en este momento que hay una transformación absolutamente radical y que el COVID, esta salud global, esta pandemia global, nos ha venido pues a agudizar aún más. De los fundadores y veteranos, aquellos que fundaron las bases no solamente de la operatividad de los servicios jurídicos a través de los despachos, no voy a utilizar la palabra tradicionales, pero sí los despachos fundadores que dieron pie a toda esta industria del derecho que hay en este momento, pues existen en nuestro país oficinas claro que sí. de renombre tradicional. Incluso de ellas han salido oficinas nuevas y grandes profesionales que vienen de esa formación. Así es, y que gracias al cielo existen, porque siguen todos estos veteranos y baby boomers aportándole enormemente, y era algo que iba a decir no solo al andamiaje empresarial, sino a la legislación, el marco jurídico y la normativa, la teoría del derecho, quiénes, de dónde han salido. Nosotros, si retrocedemos hacia atrás, pues estamos hablando de siglos, ¿verdad?, de historia del derecho. Pero si estamos en la era contemporánea, también podemos atribuirles a veteranos y boomers al inicio de los 1900, de aquel siguiente, pues la redacción, la creación del marco jurídico que hoy en día regula la base convencional del derecho, que sigue siendo la mayoría, no obstante hayan aparecido el derecho del comercio electrónico, el derecho de la imagen y todas estas nuevas ramas y materias que son más manejadas por otras generaciones. De ahí la importancia de esa sinergia. Seguimos con el derecho penal, comercial, bancario, civil, ¿verdad?, marítimo, y ahora llegamos al mundo de lo digital, que también de alguna manera empieza a regularse. No es que está del todo, muchos de nuestros países están en la ambigüedad jurídica con este tema, pero empiezan a regularse. Eso por un lado en relación a la teoría y la formación, ¿verdad?, teórica del marco legislativo, pero en relación quizás a lo que más importa, que es la ejecución de las grandes empresas, estamos en un momento donde dentro del ambiente de trabajo tienes el abogado tradicional, que simplemente quiere circunscribirse a manejar sus aspectos y sus procesos y plazos, y el abogado que se quiere pasar todo el día, Claudia, haciendo redes sociales. El mundo Entonces, haciendo Astrid, un paralelismo de cómo en nuestro país coexisten legislaciones muy modernas y legislaciones que tienen más de 100 años. Y asimismo lo podemos ver de manera generacional. El abogado tradicional que ejerce de su forma, que tiene sus formas, sus formalidades, que eso independientemente de que incluso maneje plataformas digitales, informática, está formado en, vamos a decir, en ese sentido. Entonces, asimismo, todo esto coexiste. No sí, solamente en las ciudades más importantes de nuestro país, vamos a poner el ejemplo de Santo Domingo y vamos a poner el ejemplo de Santiago en cuanto a ejercicio se refiere. Sin embargo, asimismo coexisten, y si lo llevas incluso al interior del país, la tradición todavía es más fuerte. exactamente. Exactamente, nosotros no tenemos ¿verdad?, el privilegio de, a diferencia de otras grandes naciones, ser de los países donde a nivel generalizado y estandarizado en nuestra nación, pues se tiene el acceso a todo este mundo, esta órbita aguda, agresiva, incinerante, porque es que no hay otra palabra, del mundo digital. Sin embargo, poco a poco vamos migrando a ello, y cada vez más somos de los países en República Dominicana, sin querer echar a menos nuestro país, que tiene una plataforma de telecomunicaciones y tecnológica bastante interesante y bastante avanzada comparativamente hablando con otros factores de la economía, y eso nos ha permitido hacernos vigente. El tema aquí no es la disponibilidad de los recursos, el tema es el choque que hay entre el humanismo tradicional y el ejercicio del derecho moderno en este momento. No podemos irnos a ninguno de los dos extremos. Funcionó para una generación dedicarse a los plazos, a la documentación y al trabajo, que solamente generaba algo que era con lo que se trabajaba. Vox Al puro populis, procedimiento.
puro procedimiento y patrimonio reputacional. Con eso se hacía factura. Hoy en día no se hace factura solamente con el patrimonio reputacional. Gústenos o no, tenemos que atender lo que es el mercadeo que bien tú señalabas y que era tan extraño, una práctica tan extraña dada en antaño. Entonces, los servicios... Ahí precisamente quería detenerme, Astrid, porque no quiero pasar al otro punto sin que tú nos comentes eso que desarrollábamos en la introducción. Tú estás trabajando estos últimos años para lograr que equipos legales evolucionen. Como un equipo legal que viene de la tradición, de oficinas con más rigor antiguo, de protocolos, de formalidades, ¿cómo tú haces que coexistan? ¿Cómo tú lo llevas a ese ejemplo que poníamos al inicio de una República Dominicana a donde incluso estaba prohibido que el profesional del derecho se mercadeara, que el profesional del derecho hiciera publicidad? Tanto se podían, qué sé yo, limitar a estar en la guía telefónica, en las páginas amarillas, pero llegó el internet, todo el mundo tiene sus páginas de internet, sus redes sociales, incluso abogados abiertamente se publicitan, incluso en medios de comunicación, en canales, en anuncios comerciales, cuando en un momento eso ni se usaba, ni estaba bien visto e incluso llegó a estar prohibido. Mira, hay una parte importante del diálogo que se tiene que dar en este relevo generacional que se está generando. Hay una parte importante de la convicción y de la explicación argumentativa del por qué esa transformación tiene que insertarse dentro de los esquemas, aún los tradicionales. Si a los fundadores de Baby Boomers eso no se le convence dentro de sus principios, no hay una manera de transformar la organización, porque el liderazgo cambia a la medida que haya convicciones de cambio. Y el cambio es una decisión organizacional. Entonces, eso no lo inyectamos. Desde ACES trabajamos bastante bien en psicología persuasiva para ver si, ¿verdad? Viniendo de tu misma facultad, pero hemos aprendido el cómo, un diálogo y un saber llevar en empatía, la transformación de las ideas nos permite entonces insertar la nueva manera de hacer gestión. A eso se une la presión de los colaboradores que hoy en día tienen todos los fundadores. La mayoría de los colaboradores millennials y ya los Zetas, que se están incorporando de una manera muy tímida en el área de los paralegales, ya exigen una serie de temas que los reta como fundadores, pero también les abre obligatoriamente la necesidad de permitir que esas herramientas acaricien su gestión interna. Entonces, estamos hablando de que no hay despachos jurídicos en este momento que no tengan todas las herramientas listas, porque si eso ocurre, está perdiendo cuota de mercado, porque se está vendiendo por el teléfono. Antes vendíamos por la voz populis y por el patrimonio reputacional, hoy en día estamos vendiendo por el teléfono. Entonces, la manera en la que tu abuelo y tu padre hicieron, y tus tíos hicieron y ejecutaron esa carrera tan diáfana y de tanta aportación social que han hecho los castaños a la República Dominicana y a muchas partes de América Latina, me imagino que del mundo, pues no va a ser la misma que le va a tocar a este relevo generacional que te ha tocado liderar a ti y a tus hermanos y a tus cónyuges. Entonces, definitivamente, la gestión interna y el cambio en la gestión interna y la incorporación de estas nuevas herramientas no se puede empezar a ver con estigmas ni etiquetas ni juicios de valor, sino como una parte natural de la era del derecho y de la industria del derecho. Antes no se hablaba de eso. Tenemos una industria del derecho, un sector absolutamente de profesionalización de servicios legales que se ha vuelto múltiple. Toda o la mayoría de los profesionales y marcas que pasan por ACES Services en el sector jurídico termina con una idea muy cerrada de que son profesionales integrales que le van a dar a su cliente un servicio 360 en asesoría de finanzas, en asesoría de gestión interna, en cultura de servicios y en la prevención legal. En los casos de aquellos casos y procedimientos, sin duda alguna, que sean específicamente y técnicamente materias del derecho, como puede ser lo penal, lo civil y conflictos, litigios, etcétera, aún así el derecho pasa a ser ya una herramienta complementaria del quehacer empresarial de una persona o de una empresa. Así es. Por lo cual, los despachos tienen que incorporar estas herramientas. No sería anteriormente, Astrid, un ejercicio preventivo. Era tenía que ser tal vez una empresa ya muy conformada, que tuviera abogados en sus igualas,
pero no había un ejercicio preventivo. Antiguamente lo que había era, vamos a decir, una práctica general y personas que acudían a donde su profesional del derecho cuando ya tenían algún caso abierto o estaba cercano. Entonces, yo entiendo que ha influido mucho el hecho de que en los últimos 25 años, yo lo ubico ahí, de 25 a 30 años, ha habido un ejercicio especializado. El abogado dominicano tenía mucho de formación general, ejercía sobre esa formación general, aunque desarrollara sus especialidades, pero eran especialidades muy, dentro de todo, bastante tradicionales. Los penalistas, los famosos laboralistas, los abogados corporativos, y estaba todo girando, vamos a decir, en torno a esas ramas. Sin embargo, con el paso de los años, con la integración de República Dominicana a muchísimas acuerdos, industrias, eso abrió todo lo que nosotros cuando estábamos en la universidad, esa generación de finales de los 90 pudimos ver esa evolución, a donde ya de manera automática el colega se especializaba una vez se graduaba, fuera aquí en Dominicana o fuera del país, o sea, era inmediato, era imposible que el abogado se quedara trabajando sin hacer inmediatamente algún tipo de especialidad, aunque fuera. Así es. Entonces eso ha permitido que el abogado también ahora tenga un espectro más amplio de su ejercicio, sea mucho más competitivo también, pero que no se limite solamente a esos grandes a esas grandes especialidades clásicas. Y El nosotros, mundo cambió, Claudia, también. O sea, la nosotros, más nuestra... educativa, hay ilimitadas opciones educativas y facilidades también para que no solamente personas acomodadas o con una economía que se lo permitiera pudiesen hacer sus especialidades, el mismo hecho del desarrollo de las becas, de diferentes programas, de fundaciones que permitieran que las personas pudiesen acceder a esas facilidades para irse a estudiar fuera, porque no todas las familias estaban preparadas o están preparadas en algún momento a invertir recursos para que 1, 2, 3 o 4 años un abogado haga una especialidad, a diferencia de un médico. El médico no puede ejercer si no hace especialidad o cumple una serie de pasos en su formación. El abogado dominicano, si se graduó de su licenciatura y consiguió ese C4, arranca a trabajar sin ningún tipo de problema. Siempre la especialización es suma y eso ha impactado mucho en la generación dominicana y hago de nuevo el hincapié de los grandes abogados que hemos conocido ejerciendo en el interior del país. Así es. Nosotros creo que todo ha cambiado, la industria ha cambiado, los profesionales, el país, el mundo. Los acuerdos internacionales, la política exterior, todo lo que ha denotado en este momento la entrada del Internet, el tráfico de comercio electrónico, ¿verdad? Que ha cambiado la manera del intercambio de bienes y servicios, una entrada de China a la OMC hace ya antaño, a los 80, o sea, han pasado una serie de fenómenos que si bien no han sido la primera, segunda y tercera guerra mundial, como digo yo, o no ha sido la Guerra Fría, pues sí han existido y han confluido para cambiar el mecanismo. Ustedes quienes reciben hoy en día estos despachos jurídicos que tienen que darle continuidad honorable y con factor de garantía de éxito, que es lo que han dado sus predecesores, tienen una carga importante técnica porque el derecho hoy en día es más complejo. La ramificación del derecho hoy en día se ha vuelto muchísimo más complejo que lo que pudo haber sido en otros tiempos. Tienen más, antes 4 o 5 códigos resolvían este tema, hoy en día no es así. Ya no, ya no. Hay una telaraña importante, expandida de la doctrina jurídica y eso hace que el nivel de especialización de los abogados pues se acerque casi a la retórica minuciosa de los médicos. Entonces, ustedes tienen esa carga doctrinaria mucho más aguda y tienen multigeneraciones que necesitan ver el derecho desde otro punto de vista en términos de gestión, de equipos y de infraestructura. El abogado hoy en día necesita espacios chic para trabajar, muchos más, no elegantes ni sobrios, sino chic y ergonómicos y minimalistas y modernos y paperless y no sé qué. O sea, hay una serie de términos y una serie de prácticas que hoy en día los sucesores tienen que afrontar para poder vender el derecho de la manera en la que se están posicionando los servicios profesionales en general, no solamente de los abogados.
Entonces, el reto de quienes lideran hoy en día los despachos radica en una gestión moderna, pero a la vez eficiente, que no es tan fácil. Hace décadas atrás no había tantos distractores. La gente se sentaba a hacer un recurso de casación y era eso lo que estaba haciendo, no estaba avisándole al mundo por los stories de Instagram Que que se estaba estaba haciendo el recurso de casación. hashtag casaplazo. Hashtag recurso de casación, o sea, no estábamos todo el tiempo en esta promoción. Yo misma me he subido al tren del tema, comercialmente hablando, no personalmente hablando, y eso ha hecho que uno nota cómo del día y de tus horas productivas sumas los minutos, si hay una hora menos, suma de minutos, si eres altamente eficiente con el uso de las herramientas, que lo dedicas a esto. Entonces, quienes están gestionando los despachos de hoy en día tienen que asegurarse que haya productividad y rentabilidad de eso que termina siendo una inversión, que es una nómina de colaboradores, que no se distraiga el tiempo solamente en aspectos relacionados con lo digital. Eso por un lado. Y por el otro, invertir en lo digital para posicionar, evidentemente, pues la marca que están manejando y también los casos y las doctrinas, sentar precedentes o sentar opinión pública en los casos que son de importancia. El abogado, lo habíamos visto tú y yo en una entrevista hace 2 años, el abogado ha pasado a ser un actor preponderante en los medios de comunicación. ¿Qué mejor manera de sentar precedentes o de ser referente de opinión pública que también desde su núcleo y desde su ecosistema empresarial, pues comunicar y difundir cierto nivel de mensaje siempre dentro de lo loable de nuestra carrera en tanto que confidencialidad? Entonces, ustedes tienen un reto enorme, sus predecesores no lo tuvieron y lo van a tener ya, y son ustedes los responsables de legar, recibir ese legado y a su vez seguir formando personas que obedezcan a un rigor en el medio de todo este ambiente distractor. Las generaciones millennials y X tienen una característica que es la distracción y la no finalización. Tienen muchas muy buenas que pueden hacer sinergia productiva y que de hecho lo están haciendo. El 30% de la fuerza laboral de los abogados en este momento son millennials, pero tienen una característica que no lo tenían la generación, que no lo teníamos los X, ni tampoco los boomers, que son el elemento distractor, la falta de finalización de la tarea. Y eso va mucho de la gestión, del cómo soy moderno, soy contemporáneo, soy digital, estudio legal Castaño Swain, pero soy productivo, rentable y mido desempeño, que eso nunca va a pasar de moda en ninguna empresa. Mira, es importante lo que comentas, que eso al final, ¿dónde impacta directamente? Impacta en el expediente, en lo que estés trabajando, en el caso que estés llevando en ese momento, que es al final lo que genera medios y beneficios para el abogado. Y quería agregar a eso que tú comentabas 2 aspectos. Uno es que el abogado se ha venido formalizando en los últimos años de manera obligatoria. Es imposible un ejercicio del derecho sin una formalización empresarial del abogado, aunque trabaje en un despacho con un único colega. Aunque trabaje con una secretaria, aunque trabaje desde su casa, es imposible o muy difícil que el abogado sin estar formalizado ante la Dirección General de Impuestos Internos, sin estar actualizado en cuanto a temas. Incluso la ley de lavado de activos, que es relativamente reciente, lo pone como un sujeto obligado y ha hecho que los despachos pequeños, medianos o grandes hayan tenido que irse ajustando, aunque sea de manera poco a poco, pero han tenido que hacerlo. Buscar un contable. Eso no puede ser que yo pague impuestos solamente cuando voy a facturarle a una empresa X. Es que él está obligado incluso a hacer debida diligencia para los casos para todo su ejercicio. Para todo. Lo primero. Y lo segundo, en cuanto a lo que tú decías, el hecho de que tengamos tantas distracciones hace que el abogado no solamente tenga que estar formado para finalidades jurídicas, es que si el abogado tiene un despacho o el abogado trabaja en equipo en otra oficina o en una oficina pública o en un tribunal, porque el derecho se ejerce desde todos esos aspectos, tiene que ser también un administrador, un administrador de su tiempo, un supervisor de la administración del tiempo de su equipo, porque mucha gente critica o le llama la atención que en Estados Unidos se cobra por hora, pero se cobra por hora por eso, porque al final, ¿qué es lo que usted está rindiendo en cuanto tiempo se refiere? Porque algo que tiene independientemente de las complicaciones que siempre pueden pasar, los procesos bien llevados son los que generan beneficio a los abogados.
que trabajan no solamente con un tema de tiempo, de procesos, sino también de esos procesos, administrarlos para poderlos completar. Si tú no Totalmente. puedes cobrar. Totalmente. Y una cosa que acabas de decir, un proceso bien llevado. Vámonos a la cienciología de la planificación estratégica y de la optimización del tiempo. Un proceso bien llevado es algo hecho rápido en términos de el proceso natural, pero en su justa eficiencia procesal. O sea, Así es. algo que salga en el tiempo que tiene que salir con el menor costo comprometido y con la mayor ganancia posible obtenida. Pero cerrado, un factor de éxito absoluto que significa que usted haga lo que tiene que hacer. Por eso las características son tan importantes. Conocer el cómo mezclar a todo este grupo, Claudia, es muy importante para nosotros asegurar que el proceso se dé de manera meticulosa y se cierren, que no falte seguimiento, que la experiencia, ojo aquí, y vamos a desglosar eso, que la experiencia de servicios, que es algo, un diferenciador de mercado por el que a usted se le eligió, en el momento que una empresa o que una persona física escoge un abogado, lo está cogiendo por algún elemento diferenciador y debe ser su experiencia y su cultura de servicios. El seguimiento a los procesos y el concluir los procesos y ser notificado es parte de esa cultura de atención que la gente necesita sentir a la hora que está pagando su dinero, no solo por tu capacidad resolutiva y la de todo el equipo de trabajo de Castaño Swain, sino por una gestión, señores, estamos lidiando con problemas, o sea, los abogados no le llegan ningún problema resuelto, por ende, ningún universo emotivo potable. Todo el que llega donde un abogado tiene una carga emotiva importante porque llega a resolver situaciones. Es muy mínimo el porcentaje de procesos, como es la compra-venta de un inmueble, ningún tipo de inconvenientes o de un bien mueble también, como pueden ser otras operaciones de valor comercial. En sentido general, toda la gama de lo trabajado por un abogado tiene que ver con la capacidad resolutiva y por ende el cliente llega requiriendo ese cobijo, requiriendo ese saber escuchar. Los abogados son muy ególatras y tienen un ego muy marcado, muy pronunciado, una altivez muy pronunciada, un engreimiento muy pronunciado. Yo vivo, todas las personas que han pasado por el programa de Abogados 360 saben que eso es un punto a trabajar porque la cultura de servicios hoy en día no manda a ser altivo. El que es no Claro. anda pregonando, ni anda ocupando, ni anda luchando espacios. El que es va ganando poco a poco en sencillez y humildad su lugar en el mercado. Y justamente usted ser no hipócrita, sino gente real y persona que le importe su cliente, persona que se enfoque en la calidad del trato al cliente, va a hacer que usted sencillamente engrose la carpeta del proceso porque los clientes son fieles a los abogados. Hay dos profesiones que hablan mucho a la fidelidad, Claudia, y es la medicina y el derecho. De hecho, sí. Los clientes somos, los pacientes somos de nuestros médicos y los clientes somos de nuestros abogados. Bueno, yo Pero te voy a decir algo también y haces que también a la fidelidad. esta profesión requiere tanta confidencialidad, porque la persona deposita no solamente una consulta, sino sus problemas reales en ese profesional del derecho. Y una de las principales cualidades que debe existir y se debe respetar es esa confidencialidad. Y el tema, vamos a decir, de esa actitud que a veces pues, podemos tener los colegas que ostentamos esta profesión, es precisamente dada su naturaleza. La naturaleza de esta profesión te exige estar alerta, 24/7, resolver problemas ajenos. O sea, tú ganas dinero resolviendo problemas, en muchos casos graves, de otras personas. O sea, ¿qué depende de ti? Depende de ti que un cliente no le sea privada su libertad o que tú lo tengas o tú tengas que recuperar su libertad sacando a ese cliente de la cárcel, que ese cliente no pierda dinero, que ese cliente gane un caso. Entonces, el abogado está constantemente en un estado natural de alerta, el cual evidentemente tiene que afectar su día a día y su personalidad, porque el trabajo del abogado no termina cuando se va para su casa. Así es. Y eso lo tienen que asumir. Tú acabas de decir una cosa importante para las nuevas generaciones. Eso lo tienen que asumir. No existe el trabajo en automático, señores. No hay Amazon para el derecho, que no sea para vender libros. No hay el Express. El abogado Express no existe. Usted no puede desconectarse de su realidad y portafolio para ir a jugar golf con trabajo desarticulado alguno. El abogado y el médico eso es un estilo de vida. Ser abogado y ser médico es un estilo de vida. Y por ende, usted tiene que saber que eso lo va a acompañar a todo el tiempo y a toda parte que usted se mueva.
Entonces, las nuevas generaciones tienen que saber, cuando eligen profesiones convencionales, que no son todas las profesiones que le van a dar ese famoso bienestar y ese famoso equilibrio que tanto se habla de los millennials y los zetas. No es posible. O sea, hay espacios importantes y momentos importantes de descanso y felicidad que todas las profesiones tenemos, dependiendo de cuán organizado usted sea. El bienestar y el equilibrio no lo da el hecho de que usted esté en una profesión o sea de una generación o tenga familia o no tenga. El problema, ustedes saben dónde está, en la organización. Entonces, a mí me hace gracia cómo las nuevas generaciones jurídicas hablan de los balances y hablan del equilibrio cuando en su profesión en sí tienen un nivel de desorganización que no les permite lograr ese rendimiento en los tiempos, pero también atado a eso que tú acabas de decir, Claudia, que es la permanencia del servicio. El abogado nunca duerme. O No, no sea, es eso es una expresión. porque el problema no acaba. Cuando terminó uno, comenzó el otro o comenzó el del otro caso y tú resolviste una cosa hoy, pero tienes 50 pendientes urgentes e importantes o más importantes que eso. O sea, y es una profesión en la cual es una profesión para muchas cosas, es de medios, no es de Sí, resultados. O sea, tú haces lo sí. posible, te paras, pero en algunos casos estás obligado, es de resultado. Entonces, Sí. si hay una persona que depende de ti, una familia que depende de que sus recursos tú los ganes, los pierdas, o hagas Ujú. todo o pongas todos los medios necesarios para que eso se logre. Eso de frente a unas buenas formas, a cobrar ese trabajo, Así es. a tener una estructura, a tener una vida, a depender de otras instituciones. Por eso es tan importante una formación, no solamente desde el punto de vista académico, porque es lo que te decía hace un momento, el abogado no solamente tiene que saber derecho, Así es es. una profesión que hay que salirla a cobrar y hay que salirla de alguna manera a vender y Así hay que es. tener una estructura para eso, aunque sea una computadora en tu casa, una impresora. Absolutamente. Tú te referías hace un momento a que no existe el abogado express, pero el abogado está teniendo que ejercer, Astrid, en base a la inmediatez. Claro, Hay claro. personas que pretenden mandarte un mensaje y que ya por ahí un expediente comenzó. Y hay Ujú. oficinas y hay abogados que ya están trabajando así. Pero hay que tener muchísimo cuidado, porque ¿a qué tú te Ujú. expones? A que la informalidad haga que tu trabajo no se pueda hacer o sea valorado o lo puedas hacer de manera completa. No No es se puede, sí. un caso completo, tú lo manejas por WhatsApp. No, ni nada. El WhatsApp es una herramienta, yo lo utilizo enormemente en el día a día, pero eso es una herramienta de comunicación inmediata, de comunicación secreta en el momento de que una persona no pueda darle frente a otra. Pero eso no es usted tiene que acostumbrarse a una propuesta de servicio, a dar seguimiento, a recordatorios de pago, recordatorios de seguimiento al cliente, escuchar al cliente, darle tiempos. No, nosotros no tenemos una profesión donde el cliente llegue, aquí te pillo, aquí te mato. No funciona así. No es O así. sea, necesitamos en los espacios de calidad humano para escucha efectiva y para candor y para también dar tranquilidad. Entre el abogado y el psicólogo hay una raya, un hilo de nylon solamente. Entonces, ese ejercicio no nos puede pesar. O sea, tenemos que aprender simplemente, y las nuevas generaciones lo tienen que hacer, a que todo no puede ser ni WhatsApp, ni un envío rápido, ni una respuesta por un email. Que tenemos realmente que hacer el ejercicio de correlacionarnos con los demás y una parte importante que tú dijiste, saber vender. Lo importante de un negocio son dos columnas vertebrales, la captación y la gestión. Porque saber hacer el negocio, ya usted se preparó para eso. Es muy probable que lo sepas hacer. Atención a los abogados que nos están escuchando. Es probable que lo sepas hacer. Ahora, captar el negocio y metalizar eso y gestionar el negocio en una cultura de servicios útil para tus clientes, ahí está el mago de Oz. Entonces, no es tan sencillo como uno desear que llegue todo y que todo se encuentre, y es importante mencionar esto, y que todo se encuentre hecho. Quienes reciben el relevo generacional en este momento encontraron los cimientos, pero les toca construir piso 2, piso 3, piso 4, dependiendo de la generación, que viene con la carga de exigencia propia de la etapa y de la era. Entonces, por ejemplo, Claudio, yo te puedo hacer una pregunta. Tú vienes trabajando y viendo a tu familia trabajar desde hace muchos años atrás. ¿Cuáles son las grandes diferencias que tú notas en los abogados correspondientes a la generación millennials en relación a los X, por ejemplo, y a los boomers, que eran tus tíos? Sí, hay diferencia, hay diferencia. Mira, yo puedo identificar algunas cuantas, pero es algo generacional, no es personal.
Hay gente hay Sí. personas que cuando comienzas a trabajar con personas de distintas generaciones, tú entiendes que es un tema personal, y no es así. Si no lo No, entiendes como un tema generacional, entonces no vas a poder aprender a trabajar con esa persona. exacto. Ya las generaciones actuales están un poco más desconectadas, uno con los procesos, dos con la tradición, tres con los elementos históricos. A veces tú le quieres a una persona muy joven que entra a trabajar contigo, tú a veces quieres de golpe hacerle entender la tradición, cómo fue el proceso, cómo se gana algún puesto, pero en muchos casos esa no es su prioridad. Es una Exactamente. generación donde la inmediatez lo tienen todo fácil, lo tienen todo ahí, tal vez no vivieron algún tipo de carencia. Y cuando a esto me refiero, no me refiero a ni siquiera desde el punto de vista económico, sino de un país que en algún momento estuvo viviendo una situación completamente Una diferente. pseudodemocracia. No había esa, Exacto, o sea, hasta recibieron una nación demócrata, no recibieron una nación en luchas. así es. Entonces, ahí se siente. Sin embargo, el millennial que se integra a trabajar en las oficinas tiene muchísimo que aportar porque esa rapidez precisamente hace que sean un motor demasiado importante en una profesión que eso lo exige. Porque son diferentes oficinas públicas al mismo tiempo. Tú tienes que trazar la agenda de la oficina, del tribunal, de esa cámara donde tú estés trabajando, de cara a esas oficinas, a rendir el Ujú. tiempo, a que se sienten a ver algo y así mismo puedan hacer esa diligencia en la calle, así mismo se puedan concentrar. Es una serie de elementos que se tienen que dar, que tú lo tienes que organizar, pero tú tienes que tener el personal que pueda hacer ese trabajo. Así Entonces, es. y son quienes son capaces de entender en muchas ocasiones, primero para aportarle después a los demás, el asunto de la tecnología. Así es. La rapidez de la tecnología. ¿Qué nos trae la tecnología en este momento? Para el volumen, acelerar, manejar, automatizar. No podemos automatizar los vínculos, no lo podemos hacer con los clientes, ni tampoco los problemas ni las soluciones. Simplemente tenemos que atender al volumen y la organización. Para eso nos ayuda a difundir. La ubicuidad de las redes sociales tiene esa bendición que la rodea como un aura, que es das al clic y el mundo te persigue. Si lo sabes bien administrar, ¿verdad? Entonces, invirtiendo y generando también esos contenidos de valor y esa visualización de valor que es necesario. Tiene muchas otras cosas, pero lo importante es que las nuevas generaciones que reciben ese relevo generacional, Claudia, estén conscientes de que todo lo que han legado, todo lo que se vivió para crear esa zapata tan firme y consolidada, sigue siendo necesario. Que el Google, el Amazon y todo este lío de herramientas, aunque los manejemos, mira, tú estás hablando con una tecnócrata, yo genero redes, yo lo manejo todo, yo estoy como si fuera una niña de 20 años, yo tengo 41. El tema es que eso no es lo que haces y yo como presidenta de este negocio tenga la base consolidada de la sostenibilidad del negocio y de la rentabilidad del negocio. Lo ha hecho otras cosas que son importantes como la formación, la capacidad de vincularse, el respeto y la honorabilidad a lo que uno está haciendo y al cliente y a su gestión al servicio. Otras cosas. Las redes sociales son un canal de difusión, son una manera de que te perciban, pero cuando te perciben y tú terminas conociendo a la persona o adentrándote en las entrañas de ese ADN, de ese negocio, y tú te das cuenta que nada más divorciado que esa publicidad engañosa en relación a lo que está dentro, tanto porque la persona esté deformada, quien lidera la operación, quien lidera la marca, como porque el proceso en sí mismo no sea tan diáfano como se vende, no hay nada como más decepcionante para un público y tienen una sola oportunidad. Entonces, las nuevas generaciones que se incorporan a segundas y terceras ya heredadas tienen que venir valorando lo que el enorme, la enorme riqueza que implica el pertenecer a una estructura que tiene décadas formadas, porque esas décadas y esa historia hizo que esa estructura tuviera lo Así es, que no se puede lograr con un Google en un minuto, que se llama patrimonio reputacional. así Usted es. no construye reputación y honorabilidad de marca de un día para otro, por más pegado y popular que usted esté en el Instagram. Deje eso, que eso no se genera así. La honorabilidad es una característica que viene atada al tiempo y a la coherencia entre lo que usted dice, piensa y hace y da como servicios, entre los resultados de sus clientes, el vínculo de sensatez que usted ha generado. Luego, la foto bonita y no, y se lo dice una que se tira bastante fotos, y míreme aquí donde estoy. No tengo un problema con esas herramientas, pero no estoy distraída
en entender que hace services, tiene 5 años. A eso, y no quiero soltar lo de la tecnología, ¿cómo evitar que lo del asunto de las redes sociales, para una promoción, para una profesión como esta, fíjate, por ejemplo, tú puedes tener una tienda por redes sociales. Hay gente que incluso en este año que llevamos de pandemia, ha hecho mejores negocios por las redes sociales que en físico. Tiendas Claro, que están vendiendo por ahí, que se quedaron vendiendo por ahí, gente que está vendiendo comida, dulce, que monta cumpleaños. Tal, el derecho tú no lo puedes hacer por ahí. exactamente. Tú puedes actualizar, tú puedes hacerlo como una herramienta para tu oficina, para información, para darle seguimiento a temas, para promocionar cosas, pero tú no puedes ejercer por ahí. Entonces, ¿cómo evitar que en esta profesión, a donde tú en muchos, para no abundar, porque todos lo sabemos, hay que concentrarse? ¿Cómo no Mira, distraer ni creerse el cuento? Porque hay gente que no quiero, el abogado no se mete en cómo ejerce el otro. Es muy delicado, incluso éticamente tú no puedes cuestionar porque un colega decidió hacer algo. Ahora, claro. hay que tener cuidado. Por las redes mucho boom, tú opinas de una cosa, opinas de otra, a veces tú estás opinando de algo que tú no tienes los papeles ahí, tú no sabes de eso. Entonces, Exactamente. evitar que eso no se te vaya a la cabeza. Yo hablando de las nuevas generaciones, que a veces uno veía esos grandes abogados, esos grandes litigantes, tú lo vieras por el periódico, por la televisión o por algún caso en particular, porque los abogados no hablaban en televisión o en los medios. Los abogados hablaban en los medios de política. Claudia, ¿tú sabes cómo controlar eso? Hay muchas destrezas blandas que tienen que ser desarrolladas desde el hogar y tienen que ser desarrolladas desde la decisión de usted edificarse como persona. Y voy a un discurso que es muy propio de ACES y es la prudencia, señores. La prudencia es una herramienta de trabajo en este momento, lejos de ser un don. Es una herramienta de trabajo. Saberse callar en un momento determinado y entender que el usted ser conocedor de temas no lo hace ser partícipe. Si usted no es del sector y no es una voz autorizada y no es parte del problema, ¿qué usted está opinando en todo? ¿Tú sabes qué problema han traído las redes sociales? Esa percepción de libertad y libre albedrío que cree tener la gente para opinar de todo y saber de todo, aún no lo acompaña en sus años. Yo escucho personas de nuestra edad opinando como si tuvieran la veteranía de los de 60, o personas de 25 o 30 opinando como si tuvieran 45. Y yo digo, señores, los años juegan un rol en la expertise. García Márquez decía, se aprende a vivir viviendo. Pues efectivamente, eso se lleva al ejercicio de lo profesional. Y no Totalmente, latino, el acertijo que usted dé en un momento con una opinión tiene mucho que ver con su experiencia, por lo cual no participe como si fuera un multiplicador de sonidos, porque no funciona así aunque usted tenga el canal. El hecho de que estas redes sociales nos permitan a cada uno tener un canal y uno lo escuche y parece que uno es dueño del CNN, ¿entienden? O sea, tener medios de comunicación no significa que usted debe darse la tarea de sentirse autorizado, de opinar en todo cuando usted no tiene un background ni profesional ni de expertise que lo acompañe. Entonces, respete el negocio en el que está y la generación a la que pertenece, circunscriba sus temas a los que se justifican claramente que usted debe de saber y reserve el silencio como parte de la herramienta inteligente de negocios. Participe en estos despachos multigeneracionales, en los temas que sean de su formación y de su era. Y si va a participar en otro, cuestione y aprenda. No siente cátedra, que usted no le puede sentar cátedra a una historia que no la vivió. Correcto. Mira, Entonces, sí. quiero sacar de eso que tú dices, yo saco 3 puntos que influyeron mucho en varias materias que nosotros tuvimos y fueron parte de nuestra formación a la cargo del profesor Edgar Hernández, el eterno maestro. Maravilloso. El eterno magistrado. Y tomé, Abrazos si está por ahí. quiero saludar a Joaldo Hernández, nuestro compañero de Ucamaima, hoy magistrado en el Tribunal de Tierras, y tomé 3 notas cuando hacías tu explicación. Él se refería siempre al principio de oportunidad, que esto era una profesión en la Sentido. cual el principio de oportunidad era demasiado importante, pero el principio de oportunidad está muy desarrollado con la educación doméstica. Absolutamente. Y está muy vinculado con la educación doméstica, está muy vinculado a la prudencia. Entonces, esas son 3 palabras, 3 conceptos
que usted tiene que tener muy en cuenta para ejercer cualquier profesión en la vida, pero esta sobre todo, proyéctelo en un juez, proyéctelo en un abogado, proyéctelo en un representante del Ministerio Público que está ejerciendo esta profesión desde esa función. Prudencia, educación doméstica y principio de oportunidad. Claudia, el silencio es una herramienta inteligente de negocios y es una herramienta importante. Hay algo que se le une al usted ser prudente y es, sin duda alguna, el hecho de usted ser leal. Cuando la gente es prudente, limita sus palabras y piensa en base a qué usted tiene que jugar con la lealtad. No es posible que todo el mundo considere que opinar sobre la base de un problema no tiene un impacto en los vínculos y relaciones que usted genera dentro de su comunidad y dentro de sus compañeros. Siempre que vienen los compañeros de Pucamay Maases, yo les digo, ya ustedes entraron con descuentos y con cortesías y con amor, básicamente porque ustedes son mis hermanos de la universidad. Y son los colegas que si en algún momento hubiese quedado un retroceso y ponerse la toga, pues son las personas que yo me voy a encontrar para echarme una mano, Claro. en muchos sentidos. Entonces, nosotros tenemos que entender que en los negocios la trampa no funciona, el atacar a los demás no es el escalafón para usted subir, no es el peldaño para usted subir la escalera. Nada de eso, eso no se necesita. Ocupe su cuota de mercado de manera potable, relaciónese de una manera respetuosa con los demás y no participe en todos los temas, más aún en aquellos que usted sabe que va a herir lealtades. Las lealtades son necesarias en el negocio y en la industria del derecho. Y Son necesarias. usted no sabe de mañana. Exactamente. Usted no puede, absolutamente, usted no puede meterse en eso como si nada importase. Entonces, las nuevas generaciones que confluyen, yo creo que el silencio y la prudencia es una característica mucho de los X, pero de las nuevas generaciones que vienen con el chip de la apertura, lo público y de la comunicación abierta, pues entienden que esto es poco limitado ya, porque todo se puede decir, de todo se puede hablar. ¿Cuál es el tema? No. Eso que decía el magistrado y que tú bien rescatas es el sentido de oportunidad, que es maravilloso en la vida para llegar y subir a la cima del éxito, en todo el sentido de la palabra. Porque solamente el cuándo es más importante que el qué, en muchas ocasiones. ¿Verdad? Los británicos dicen it's no what, it's how. Y yo diría que es it's when. Es cuando usted hace las cosas y el cómo usted hace las cosas, más importante que qué usted hace. Entonces, es interesante que entendamos que la prudencia, el sentido de oportunidad y el silencio son parte de las destrezas del abogado hoy en día y que ha sido parte, por supuesto, de lo que ustedes han heredado, las nuevas generaciones que están hoy en día pues llevando estos despachos unidos a otras prácticas y a otro tipo de profesionales. Astrid, llegando casi a la parte final de nuestra conversación, te quería, mira, el año 2020 ha sido un año de reflexión para todas las actividades económicas del país. Todos los cambios de gobierno, cambios de autoridades. En todos los países, ¿eh? En todos los países, el asunto de la pandemia, todos los profesionales han tenido que sentarse, hacer un alto en el camino, amarrarse en su casa, atender a su familia primero, en meses que incluso no podíamos salir, y reflexionar en cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Cualquiera, los ingenieros, los bancos, el sistema financiero nacional, y eso no dejó de lado al Poder Judicial. Incluso el ejercicio del derecho internacionalmente, los tribunales internacionalmente han tenido que buscarle la vuelta a cómo ejercer, a cómo no parar la justicia. En el caso de cómo darle continuidad. Sí, en el caso de los abogados hemos tenido un 2020 muy complejo. Cuando cerró el país por la pandemia, el Poder Judicial unos días después emitió unas resoluciones. Precisamente tuvimos unos cuantos meses cerrados con porque eso impactó la vida jurídica. ¿Por qué? Porque impactaba los plazos, impactaba las fechas de audiencia, los procesos, las actuaciones judiciales. Y asimismo actuó el Poder Judicial. De manera paulatina fueron emitiendo resoluciones para ver qué se podía en ese momento manejar. Las audiencias virtuales llegaron para el conocimiento de las medidas de coerción. Y así un plan que tenían a 4 años tuvieron que irlo implementando de manera acelerada para que la justicia no tuviera que cerrar por más tiempo. Eso ha traído una serie de retos. Yo no lo quiero llamar problemas.
finalmente el Poder Judicial emitió una resolución muy importante que tenía que ver con la firma digital, que eso era necesario no solamente en este momento. Sin embargo, hemos tenido problemas en cuanto a capacidad de respuesta se refiere. Han reabierto, hay tribunales que todavía están funcionando de manera limitada, sin embargo ha sido un alto en el camino y es una proyección a que algunas cosas se van a quedar por ahí. Hemos visto en Cámara de Comercio muchos avances en lo que tiene que ver con todo lo digital. Hemos visto en la jurisdicción inmobiliaria muchos avances, pero porque la jurisdicción inmobiliaria venía ya con un plan desde hace más de 10 años en cuanto a digitalización se refiere y a informática. ¿Cómo tú lo proyectas y cómo lo has visto, cómo lo has analizado para el ejercicio del derecho y todas estas preocupaciones? Porque si bien un abogado de más edad, que aunque no tuviera tantas herramientas tecnológicas, pero tenía un ejercicio profesional incuestionable porque de manera análoga ejercía mejor que uno digital. Ahora eso se está volviendo un problema. ¿Cómo tú lo evalúas? Porque, ¿qué he visto yo antes de darte la palabra? Que es inminente el tema digital. Y eso no va a parar. Puede coexistir lo digital, lo no digital, pero es algo que viene. Es algo que lo hemos visto en otros países. No que se quede por ahí, pero es algo a lo que el profesional de derecho no se... Es algo a lo que el profesional del derecho no se puede cerrar ni se puede negar. Así es. Entonces, ¿cómo tú lo has visto desde ACES? Mira, Claudia, yo pienso que hay un cambio mundial en relación al ejercicio de todas las profesiones. Y en el caso del derecho, al igual que los otros sectores, van a tenerse que readaptar a otros métodos más simplificados. Al derecho se le va a sacar un poco de músculo. Yo estoy convencida de eso, porque no vamos a aguantar esos procesos dilatados, esas audiencias dilatadas que hoy en día están refrenadas, aunque ayer con una luz verde de parte de Moderna y Pfizer, con la probabilidad del 90 y 94% de éxito en la vacuna final, que luce ser, llega, pero va a llegar a cámara lenta al tercer mundo, ¿no? Esto acapara primero por los países originarios de donde la crea y luego llegará a otros continentes primero que a países como los nuestros. Pero lo que quiero decir es, esa luz verde parecería que va a retornar un poco la normalidad anterior, la va a traer a la nueva normalidad de la que tanto hemos hablado. Sin embargo, ya la práctica que se generó con este aislamiento y distanciamiento y este cese de actividad en los tribunales y en las entidades judiciales, pues yo creo que va a dejar un porcentaje de su legado. O sea, no vamos a volver a ese ejercicio presencial absolutista que estaba del derecho y por ende las instituciones tienen que modernizarse en su gestión interna para que puedan atender el componente de digital que ya vino y se les incorporó intempestivamente en la gestión y puedan volver a ese ejercicio natural liberal del derecho presencial, pero de manera eficiente y efectiva. El derecho tiene que simplificarse un poco, esos escritos maratónicos, esas audiencias dilatadas donde la verbilocuencia de las partes hacía pues que se narrara prácticamente un Quijote de la Mancha sin necesidad. O sea, vamos a tener que ir más al punto para dejar esa retórica de lucidez y de golatrías aislado y ser... Sí, Sí, los abogados van a tener que ser más ingenieros, esa es la respuesta. Y las instituciones financieras van a tener que, las instituciones judiciales van a tener también que ser instituciones mucho más dirigidas al objetivo y orientadas al resultado más que a todo ese ceremonial hermoso de la verbilocuencia del derecho. Eso por un lado. Y por el otro, los gobiernos de las naciones tienen que atender, y con ello digo los funcionarios autorizados para esto, a incorporar modernidad y simplicidad en la manera de hacer gestión pública, para que esto se pueda transicionar del aislamiento y cese absoluto a medianamente la eficiencia de lo que necesitamos los juristas, sobre todo ustedes los que están ejerciendo materia de litigios y materia relacionada con muchos plazos, que son todas. Entonces, los gobiernos tienen que buscar el método de eficientizar a sus funcionarios, pero también de simplificar. Hacer leyes extensas, tipo el Código Napoleónico, yo me parece que eso tiene que verse en lo legislativo un poco ya desfasado. O sea, hay que eficientizar la doctrina y el verbo del derecho para que se vuelva eficiente y no para que se vuelva doctrinario, humanístico y etcétera, y un busto al lenguaje. Debemos ver qué vamos a hacer con ello.
básicamente. Estamos casi terminando, Claudia, ¿eh? Nos Sí, quedan 3 minutos de Instagram, así que nos cierra el Instagram, ¿eh? agradeciéndote muchísimo la oportunidad. Tú sabes que lo primero es el cariño, pero ¿verdad? Ojalá y creemos este espacio para que no sea el único tema en común que comentemos. Agradeciendo a quienes nos han acompañado, muchos amigos queridos, que quisiera saludarlos a todos y mucha gente de nuestra promoción de Ucamaima Derecho. Así es, estoy encantada y tú sabes que Y mi yo hermandad y mi lealtad contigo. Yo creo que la dinámica la podemos repetir. Un fuerte abrazo. Y usted se habrá dado cuenta porque a esta señora no se le puede decir que no. Gracias, guarda el vídeo y lo subimos a IGTV. Empieza a entrenar. Gracias a nuestros compañeros. Adiós. Un abrazo. Otro para ti, querida.